Hola, ¿cómo están amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Estamos, por supuesto, mi querida compañera y amiga Lina Hernández y yo, pues con mucho gusto de pues compartir una semana más de Alíneate y abre tus alas y además con un invitadazo, ¿no? ¡Qué bárbaro! Sí, familia, muy buenas noches a todos. Estoy muy contenta de presentarles esta noche a un gran amigo, porque además es un gran amigo. Él fue mi editor de Grijalbo con mi libro La Gloria por el Infierno, Mi Despertar. Y lo tenemos aquí en pantalla, es la primera vez que habla de este caso en público y le agradecemos muchísimo que nos haya dado la oportunidad de platicar con todos ustedes. Él es Giancarlo Corte. ¿Cómo estás, Giancarlo? Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Lina, hola, Carla. Gracias por la invitación y qué rico poder estar aquí con ustedes, compartir y, bueno, y contarle un poco a todo su público lo que hemos hecho en estos últimos años, sobre todo con los libros, ¿no? Así es lo que queremos platicar contigo, Giancarlo, porque pues, a lo largo de los años, desde que salió mi libro La Gloria por el Infierno, que fue en abril del 98, pues tú mejor que nadie sabes todo lo que se ha suscitado también a lo largo de estos 26, 27 años. Y, y bueno, quisiéramos platicar contigo que tú fuiste el que estuvo ahí presente y el que fue el que recibió este primer borrador de La Gloria por el Infierno. Y queremos, aparte de saber de ti como editor, cuánto tiempo trabajaste en Grijalbo, cómo llegaste a Grijalbo, cómo llegó este libro de La Gloria por el Infierno a tu vida. Platícanos primero un poquito de ti, Giancarlo, como editor. Bueno, es una historia larga porque yo empiezo como en una editorial trabajando en Chile. 7 años trabajé en una editorial y hice una carrera, llegué a ser, bueno, el director comercial de esa editorial y posteriormente en Grijalbo me ofrecieron ser el director general en Chile, ¿no? Hace ya muchos años. Y en ese momento, bueno, me fui de director general en Chile, tenía 27 años, era muy joven Wow, en muy ese joven. papel. Y después de hacer 3 años de carrera en esa empresa, en Editorial Grijalbo, me ofrecen venir a México, ya que nuestra oficina en México presentaba algunas situaciones que se tenían que arreglar, que los resultados no eran los esperados, que perdíamos algunos autores, en fin, entonces me hicieron una propuesta de venir a México. La verdad que no me lo pensé muchas veces. México representaba la segunda casa más importante del grupo. Primero era España, segundo era México. Y inmediatamente, bueno, pues agarré mis cosas y yo creo que en 2 semanas ya estaba instalado en México, trabajando en ambos países simultáneamente y bueno, finalmente asumí la dirección de Grijalbo México en enero del 94. Llegué en diciembre del 93, pero en enero del 94 fui nombrado director general con 31 años, creo, recién cumplidos. Y empezamos, bueno, con ese desafío de empezar a ver diferentes alternativas. Primero, una gran pasión por México, ya que México presentaba muchísimas oportunidades para los editores, para encontrar libros, para buscar situaciones que poder publicar, principalmente porque había una fuerte restricción a lo que era la libertad de expresión. Se publicaba poco en ese momento de situaciones políticas. Y lo que hicimos en ese momento, bueno, fue hacer un plan editorial muy agresivo, comenzar a publicar localmente muchos autores, volver a retomar a Rius, volver a retomar autores que eran de la casa, pero que no habían publicado en los últimos años, Rafael López de Mola, en fin, en toda la línea política. Y también, bueno, en el año 94 tuvimos una crisis muy profunda, y con lo cual también incrementamos fuerte nuestra línea de autoayuda, que es una línea que apoyaba muchísimo a las situaciones que vivía cada uno en esos momentos, una evaluación del 100%, el dólar costaba 13, fue a 7, y en fin, generaba una serie de... Y aparte el año 94 fue un año muy atípico, ¿no? El año 94 fue... Yo llegué aquí en diciembre del 93, pero en enero del 94 vino el levantamiento de Chiapas. En marzo, 23 de marzo del 94, viene el asesinato de Colosio. En septiembre del 94 viene el asesinato de Francisco Ruiz Massieu, presidente del PRI en esos momentos. Y finalmente en diciembre viene la devaluación, ¿no? Entonces, en ese primer año de que yo estaba en México,
dije, bueno, si soy capaz de poder soportar todas estas situaciones, bueno, me quedaré en México para siempre, porque la verdad que fueron situaciones muy, muy dramáticas. A mí me tocó la muerte de Colosio justamente en una reunión de toda la Cámara Mexicana del Libro, fue el 23 de marzo, me acuerdo perfecto, y había muchísima incertidumbre, muchísimos miedos, cosas que eran absolutamente infundados, porque al día siguiente toda la gente llegó a trabajar, no pasó nada, y a los pocos meses se nombró a Zedillo como candidato. Entonces, bueno, me mostró finalmente México que el dicho que en México no pasa nada, bueno, efectivamente no pasa nada, ¿no? Y así empezamos a trabajar y bueno, durante 20 años estuve en esa empresa, una gran empresa, una gran oportunidad. Y bueno, publicamos muchos libros, entre ellos el de Aline, el de Karina, perdón. Bueno, muchos. Oye, Giancarlo, ¿te acuerdas ese momento en el que, además todavía eras muy joven cuando te llegó el libro de Aline? O sea, porque parece poca cosa, pero llegar tan joven a México, siendo director editorial de un país que no es el tuyo, llegar en un año donde pasan cosas tan tremendas, ¿no? Y además sobrevivir a todo eso y bueno, con el tiempo te llega el libro de Aline. ¿Tú te acuerdas quién te buscó, cómo te dijeron, oye, tengo un libro de una chica, o qué pasó ahí, cómo estuvo, qué te acuerdas de eso? Mira, me acuerdo perfecto, ¿no? Porque yo tenía una política de puerta abierta y por lo tanto recibía todas las llamadas, recibía todos los correos, me citaba con la gente sumamente rápido, no era esa espera de muchos días. Y en ese momento tenía yo un conocido en común que era hermano de un vecino que tenía yo vivía en Lerma, cerca de Toluca, y me llamó Enrique Maxice, precisamente, y me comentó que tenía un libro que pudiera ser muy interesante para Grijalvo. Yo era el director general de la editorial y tenía yo un director editorial, que era Ariel Rosales, bueno, no lo tenía yo, lo tenía la empresa, y con el cual teníamos una gran mancuerna de trabajo, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto que a esa reunión les di la reunión, no sé si a los 24 horas o 48 horas, los 2 días, y me junté con Enrique y justamente venía Lima. Estaba Ariel Rosales, que era el director editorial de ese momento de la empresa, comentamos el tema y lógicamente lo que nosotros pedíamos era que nos dejaran el libro, poderlo leer rápidamente y poder dar un poco nuestra opinión, ¿no? El tema al cual se refería al libro, pues era un tema que se conocía muy poco en los medios, había sido muy poco cubierto, habían ciertos comentarios, pero no había ningún documento fehaciente de cómo sucedieron las cosas o cómo sucedían las cosas incluso en ese momento. Y bueno, nos dimos la tarea de leerlo rápidamente. A mí me parecía un libro que estaba bien escrito, fácil de publicar. Hay muchos libros que recibíamos que necesitaba un trabajo muy importante de editar, bueno, corregir ortográficamente, en fin, una serie de puntos, que no era el caso del libro de Aline, ¿no? El libro de Aline venía prácticamente listo para editar, ¿no? Había trabajado muy cerca de Aline Rubén Aviña, y por lo mismo que tenía, bueno, una estructura bastante bien hecha, y eso mismo nos hacía que si estábamos realmente interesados en publicar el libro fuera relativamente fácil en la parte editorial. Y así lo hicimos y lo publicamos, no sé si 90, o entre 60 y 90 días después de que lo recibimos, fue muy rápido. Sí, fue. Siempre los planes editoriales tienen un espacio, llamámoslo con verazo, porque siempre van saliendo temas de actualidad que era necesario tener espacio abierto en los planes editoriales. Los planes editoriales se programan con un año de anticipación, por lo tanto siempre tenemos que dejar espacio en ciertos meses para poder publicar algunos libros que son coyunturales, algunos libros que salen en el momento. Así tuve muchísimas experiencias de ese tipo y bueno, y así fue el caso del libro de Aline, lo publicamos rápidamente
generó una conmoción muy importante en todos los medios. Recuerdo que, hasta me río porque nosotros también dentro de todo el trabajo profesional que hacemos un plan de marketing. Y el plan de marketing lleva, aparte de todo un carrusel de entrevistas que le llamábamos, también lleva una serie de publicaciones de publicidad que pagamos en los medios, ¿no? O sea, colocamos avisos, colocamos notas, hacemos lanzamientos, después hacemos firmas de autor, en fin, es toda una estructura y un plan de trabajo, ¿no? En el caso de Alín fue muy divertido porque cuando presentamos el libro, no recuerdo el día exacto, pero fue en el Hotel Marquis Reforma, en Avenida Reforma, una mañana cerca de las 12 del día o 1 de la tarde. Cuando llegué a presentar el libro, que participé en la mesa de presentación, no sé, habían 200 o 300 periodistas, ¿no? Por lo cual inmediatamente llamé al director de marketing de la empresa, que era Francisco Vargas, me acuerdo en ese momento, y le digo, Francisco, hay que detener inmediatamente la publicidad, porque vamos a estar absolutamente colapsados con los medios. Que esto se publicara en todos los medios simultáneamente, como iba a suceder, pues no dejaba espacio para hacer ninguna pauta publicitaria. Por lo tanto, lo que tomamos la decisión fue suspender la pauta publicitaria, esperando que bajara todo ese efecto dominó que se iba a generar producto del lanzamiento que se había hecho. Y a partir de ahí, bueno, volveríamos posteriormente si fuera necesario retomarla, ¿no? Entonces, en este caso fue una locura lo que pasó en esa presentación, absolutamente llena de medios de todo el país, incluso medios extranjeros llegaron a cubrir la nota, el lanzamiento, y bueno, ya todo lo demás, todos lo saben. Oye, Giancarlo, pero nos gustaría que le platicaras a la gente, ¿qué pensaste tú cuando leíste mi libro? Porque al parecer hubo un momento en que dijiste, no, o sea, no creo, o sea, al 100% lo que estoy leyendo. Me parece algo, alguna vez me comentaste eso. ¿Qué pensaste cuando leíste mi libro? Primero que era tremendo lo que sucedía. Segundo que no me extrañaba que hubiera silencio, porque efectivamente en todos los medios había mucho silencio, no solamente con el caso tuyo, que sí era muy importante, pero había silencio en muchos otros temas, ¿no? Entonces, que nosotros podríamos ayudar a que esto se hiciera público y que también ayudara a que realmente se dijera la verdad de las cosas, ¿no? Yo no tenía medios para comprobar si todo lo que tú decías era cierto. Ariel tenía mucha más experiencia que yo y por lo tanto él eh, tenía más conocimiento. También lo debo decir, nosotros hacemos un contrato donde la editorial no se hace responsable por el contenido de los libros. Nosotros somos un medio de comunicación y por lo tanto los responsables son las personas Los autores. escriben. Claro, esto es como pelearse con un entrevistado en un programa de radio, ¿no? La Claro. radio no es responsable de lo que diga esa persona, ¿no? Y por eso hoy día vemos incluso ya en muchos programas de televisión que todas las opiniones son independientes del programa y son única y exclusivamente responsabilidad de la persona que las dice. Bueno, en el caso de los autores, nosotros como editores teníamos una cláusula muy clara en ese sentido y donde el autor se hace responsable de las cosas que señala en el libro, ¿no? Claro. Nosotros, eso no quita que la editorial no haga una investigación, no haga una... Hay diferentes elementos para buscar si es que esta información es correcta y Claro. la editorial los ocupa, ¿no? Los ocupa para poder confirmar, porque tampoco se trata de transformarse en un apoyo difamatorio de una situación, que no era este caso, pero en muchos que se pudiera dar, ¿no? Entonces, bueno, hicimos todo el trabajo. A mí me llamó mucho la atención las cosas que sucedían, la edad de las personas que estaban involucradas en este tema. Y después, en la medida que iban pasando los días, se iban complementando más informaciones, ¿no? Posteriormente publicamos un libro de Karina, pero en todo ese tiempo fueron apareciendo más información que iba complementando lo que se publicaba en el libro. Y hacía que esto fuera, bueno, un tema muy dramático, muy
muy duro para la sociedad, muy duro para todos los que lo vivieron. Y por otro lado también le abría los ojos a una juventud que tenía estas expectativas en su vida, ¿no? O sea, de decir, me voy a meter en ese mundo, voy a buscar ese camino. Y aquí salía una visión diciendo, bueno, cuidado porque hay monstruos en este camino que hay que tratar de evitar, ¿no? Sí, qué tremendo, caray. Y la verdad es que algo que es súper relevante, que no sé, Giancarlo, si tú tuviste conocimiento o no, pero algo que tiene pues un valor muy grande es que Aline, pues, con el respaldo de Grijalbo, saca este libro, pero además hace una denuncia en compañía de otras víctimas como Guadalupe Carrasco. Inclusive hablamos con Linda Casillas y ella nos decía que también Sí. denunció y también te acompañó, creo que en la presentación del libro, Sí, ¿verdad? estuvo en la presentación. Tal vez tú no te acuerdas, pero ella fue una ex esposa de Sergio Andrade, Lupita Casillas, Linda Casillas, una cantante que también se unió. Lo que pasa es que, como lo que decía Giancarlo, ah, como pasaban los días y pasaban los meses, empezaba a llegar más información. Y justo al año de que mi libro sale, porque a mí no se me va a olvidar nunca, después de un ataque mediático horroroso. Tú lo viviste, Giancarlo, junto conmigo, este ataque mediático, porque alguna vez me comentaste que gente cercana a ti te dijeron que por qué se te había ocurrido publicar eso. Cuéntanos, por favor, eso. Bueno, Wow. es que mira, el trabajo editorial es un trabajo que tiene dos caras o más, pero probablemente dos caras muy fáciles de ver, ¿no? Uno es aquellas personas que tienen una forma de pensar y aquellas otras personas que están completamente en contra de lo que publican, ¿no? Nosotros siempre en la editorial, cuando publicábamos libros políticos, tratábamos de tener un cierto equilibrio dentro de la producción editorial, ¿no? Publicamos todos los libros de Andrés Manuel, como publicamos el libro de la jefa, como publicamos el libro del PRI, en fin, tratábamos de tener un equilibrio con respecto a esto. En el caso del libro de Aline, lógicamente, este libro presentaba una serie de aristas muy difíciles para diferentes personas, ¿no? Nosotros ya habíamos tenido algunos acercamientos con Televisa, éramos bastante partner, hacíamos cosas en conjunto. Bueno, trajimos a Pablo Coelho, estuvo en las oficinas de ellos, tuvimos las primicias de muchos autores, y lógicamente esta situación no creo que haya sido muy bien recibida por ellos, pero le explicamos a todos lo mismo. Nosotros no lo hacemos con un afán de desprestigiar a nadie. O sea, nosotros lo hacemos con un afán única y exclusivamente de difundir un tema, que la gente juzgue y que finalmente se haga justicia, ya sea en contra del autor o de la autora por haber publicado cosas que no son ciertas o contra la persona realmente que fue acusada en ese momento. Pero ese es el sentido que tiene una editorial, es un medio de información y de comunicación, y muchas de las veces la gente lo ve como algo muy sui generis, porque el libro tiene la gran ventaja que el libro queda. La noticia probablemente desaparece en 24 horas, y una publicación en televisión, por más que sea un programa, desaparece rápidamente. Lo cubre otro o otro más sensacionalista. En el caso del libro, no. En el caso del libro es un libro que permanece, que se vuelve a leer, que se hacen nuevas ediciones con mayor documentación. Entonces siempre está vivo y eso hace que el libro tenga un valor probablemente más perduradero frente a otros medios de comunicación. Oye, Giancarlo, entonces, digamos que gente de Televisa se sintió algo ofendida con este contenido y de plano te dijeron como, pero ¿por qué haces esto? ¿Y qué más gente? O sea, la gente, ¿qué decía la editorial ante semejante revuelo? Porque además es un revuelo que me imagino que no paró, porque viene todo este momento del libro, pero luego viene que aparece el hijito de Karina, pero luego la denuncia de los papás de Karina, pero luego los aprenden. Entonces, por lo menos habrá estado en un boom tremendo unos 2 años, ¿no? Sí.
Sí, bueno, nosotros tratamos de no participar mucho de todo eso. Sí vivimos la efervescencia interna, porque tiene que ver principalmente con las reimpresiones que el libro va teniendo, ¿no? O sea, hay una gran efervescencia del producto en el punto de venta, una rápida venta, una presentación en otros lugares. Coordinar, coordinar todo eso genera una cierta inquietud y una tensión interna, pero son de las cosas que tú quieres tener, ¿no? O sea, ojalá todos los libros generaran lo que generó el libro de Alín, porque eso hace que seas muy bienvenido en las librerías, porque en Sandbox, en vez de ir a buscar los libros, en vez de ir a dejarle los libros, los vienen a buscar a tu bodega, porque se les agotaban muy rápido, porque había una serie de situaciones que hacían que nuestra empresa estuviera bien posicionada, ¿no? Frente al mercado, frente a publicar libros que realmente pudieran traspasar la lectura tradicional de los lectores que tiene México, ¿no? Este es un libro que llega a una masa muy diferente a los lectores tradicionales, ¿no? Este es un libro que llega a un público general, que llega a gente que no lee libros y por lo tanto hace que nosotros rompamos la barrera tradicional que tenemos de los lectores mexicanos. Llegamos a las amas de casa, llegamos a los jóvenes, llegamos a las mujeres, llegamos a un público que normalmente no lee libros. Y esas son las cosas que nos buscamos hacer, ¿no? También como editorial. Publicamos muchos libros que venden muy poquitos ejemplares y que están hechos para un cierto público. Y también buscamos muchos libros, y ojalá los encontráramos, que vendieran muchos miles de ejemplares para poder llegar a la gran masa potencial lectora que tiene México. Y bueno, retomando un poquito, pasa un año cuando sale mi libro y aparecen, pues, toda esta noticia que se acercan a nosotros, los abogados y los papás de Karina Yapor. Entonces, en ese tiempo yo recuerdo que para mí fue un gran alivio, un gran alivio, porque estaba cargando con un escrutinio social tan fuerte y con ataques mediáticos tan horrorosos que te juro que llegó un momento, y lo confieso aquí, en que me preguntaba, ¿qué hice? ¿Qué hice? O sea, ¿por qué se me ocurrió? O sea, yo quería hacerlo esto para ayudar, para que se enteraran. Nunca en la vida me imaginé que iba a tener una reacción tan fuerte mediáticamente. Nunca me imaginé que iba a causar el escándalo del medio del espectáculo más grande de los últimos 30, De 40 toda la años, o historia, de la amiga. historia del espectáculo en México. Y imagínate, yo estaba muy joven, yo tenía 21 años. eh, y aparecen los papás de Karina, entonces aparece también la historia de Francisco Ariel, este angelito que también vino a ayudar y a salvar a tantas chicas. Es verdad. Y fue así un bálsamo para mi corazón y un alivio por todo, ¿no? En general. Entonces, me entero, o ya no me acuerdo cómo fue el acercamiento, pero finalmente nos acercamos a Karina Yapor, finalmente nos reunimos con sus papás en las oficinas de mis abogados. Y ya cuando aparece Karina, y ya cuando Karina finalmente puede hablar y decir la verdad, eh, tengo entendido que se ve contigo, ¿verdad, Giancarlo? Sí, es increíble porque nosotros en nuestro afán de estar siempre, de ser los primeros, de estar en la primera línea, de buscar las oportunidades que se van presentando, nosotros habíamos publicado tu libro y con eso había una gran madeja de cosas detrás que seguían apareciendo, ¿no? Yo me acuerdo, como tú dices, un año después, Sí. yo me encontraba en Mérida, ¿no? Eh, presentando tu libro. Ya no me acuerdo si era presentando el libro, pero seguramente lo que recuerdo era presentando tu libro, comentando del lanzamiento, lo que había pasado en la Ciudad de México, en fin. Y tenía una serie de periodistas y algunos escritores en Mérida.
Y estaba ahí en las 6, 7 de la tarde y me comentan de mi oficina de México que estaba la posibilidad de que yo fuera a reunirme con Karina Yapor a Chihuahua. Primero, no conocía Chihuahua y segundo, tampoco sabía el clima que hacía en Chihuahua, ¿no? Entonces recuerdo que estaba en Mérida y busqué la forma y conecté un vuelo directo a Chihuahua al día siguiente a primera hora. Y me comunico con un teléfono que me deja Karina y me dice, bueno, nos juntamos a las 10 de la mañana o 11 de la mañana en Chihuahua. Y Chihuahua queda al otro extremo de México. Claro. Entonces, lo más divertido fue que yo andaba de sport, como se anda en Mérida, creo que con Guayabera incluso. Y llego a Chihuahua y habían 4 grados bajo cero, ¿no? Entonces, no sabía qué hacer porque el frío era insoportable. Pobre. Y me tuve que meter en cualquier local por ahí a comprar una chamarra. Y sí, efectivamente, esa vez vi a Karina, le comenté un poco el trabajo que hacemos nosotros. ¿La viste con sus papás? La vi con sus papás y su abogado. Su papi todavía vivía. Sí, sí. Lo vi con su padre y con su abogado, en una oficina del abogado. y le comenté un poco lo que hacíamos. Yo no tenía un contrato, no tenía nada en la mano. O sea, yo volé directamente de Mérida para allá, creo que llevé un libro tuyo y le conté un poco lo que habíamos hecho, le conté un poco la repercusión que había tenido en los medios, le conté el trabajo profesional que estaríamos dispuestos a darle y bueno, yo creo que la convencí de que éramos una buena alternativa y posteriormente, no sé si a los 20 días, ella viajaba a México. Tuvimos oportunidad de juntarnos con Ariel y ya firmar el contrato para publicar su libro también. Pero entonces, no, o sea, no es que tú, o sí, no sé, o sea, tú no la contactaste con Grijalbo, o sea, Realmente fue algo no, si así no fui como yo que... directamente, fueron los abogados, porque los abogados fueron los que me llevaron con Giancarlo. Los abogados de esa época mía, que aclaro no son los mismos de ahorita. Entonces, estos abogados son los que contactan a este como representante que fue el mediador entre Grijalbo y yo, que por cierto el libro ya se había ofrecido en Planeta, si no mal recuerdo, o Diana, en Diana, y lo había rechazado Editorial Diana. Entonces, no recuerdo si fui, no creo que haya sido yo directamente, o no lo sé, no lo recuerdo, imagínate, ya pasaron tantos años, pero bueno, finalmente logran a tener un contacto y Karina, cuéntanos un poquito cómo fue todo el proceso del libro de Karina, Giancarlo, porque salió inmediatamente, o sea, yo creo que te viste Sí. con Karina y al cuánto tiempo ya estaba el libro a la venta. 45 días. ¡Wow! Mira, nosotros ¡Qué bárbaro! habíamos generado una situación muy importante en la sociedad. Nosotros llevábamos un año y creo que el presupuesto que teníamos para publicidad no lo habíamos aplicado, porque era una sobreexposición tremenda de Aline, tremenda de la editorial, tremenda del libro. Y por más que nosotros tratamos de mantener siempre una posición muy baja, muy tranquila, la gente cree que uno es el que escribe el libro y se equivoca, ¿no? Por el hecho de haberlo publicado, ¿no? Nosotros lo que hacíamos era tener muy controlado el mercado, ver que los libros no faltaran en los puntos de venta, de que se pudiera exportar el libro. Exportamos en algún momento libros a Estados Unidos, principalmente a Chicago, a Miami. Recuerdo una vez que presentamos el libro de Aline en Miami también. Entonces, se hacían muchas cosas que eran los apoyos que nosotros como editorial damos a los autores, ¿no? Y en la medida que el autor tiene un potencial más grande, pues lógicamente se hacen más cosas, que fue el caso de Aline. Y en el caso de Karina, sí, nos presentaron el libro. El libro también venía bastante terminado. Tuvimos que editar algunas cosas puntuales, pero por temas que no eran menores, que no eran mayores. Y el libro lo publicamos. El libro de Karina complementaba muy bien el libro de Aline. O sea, para nuestro punto de vista, decía cosas nuevas, reafirmaba muchas cosas que se decían anteriormente, daba más luz en otras. Y bueno,
Creo que ese Y fue era más fuerte y más crudo. mucho más, mucho más. Yo no voy a decir que me preocupé porque lógicamente no es así, pero sí era mucho más crudo. Ella contaba con detalles el tema del hijo de Gloria Trevi, creo, en ese momento. En fin, era mucho más fuerte de lo que nosotros veíamos que había sido el primer libro. El primer libro también era sumamente fuerte, ¿no? Pero aquí se daban otros detalles que llamaban fuertemente la atención de los medios y de la sociedad, y había mucho cuestionamiento. Fue interesante porque fue un complemento. Sin duda fue un complemento. A mí me ayudó mucho, como les comentaba, pues a que la gente escuchara que no nada más era mi versión y que era una nueva versión de una nueva jovencita que había tenido un bebé siendo menor de edad, que lo habían abandonado en España, que sus papás estaban haciendo frente a esta situación, que lo estaban corroborando. Además, Karina era una chica que no estaba en la época en la que yo había vivido, que no nos No se conocíamos. pudieron haber puesto de acuerdo No, porque ni se conocieron. exactamente. Entonces sí vino, la verdad, el libro de Karina, Revelaciones, am, pues a constatar y aclarar muchas dudas que aún así la gente no estaba preparada en ese momento para escuchar algo tan fuerte como nuestras historias. No, y además algo tremendo porque, pues, tan, tan no se sabía de lo que Karina estaba sucediendo que tuvo que intervenir la Interpol. O sea, yo siempre les digo Imagínate. cuando hablo de esto, o sea, ¿cuántos casos conocen en México por ejemplo, en Chile y en cada uno de nuestros países? Realmente para que la Policía Internacional intervenga es que es un caso grande, ¿no? Son muy pocas las veces que esto ocurre porque pues obviamente son los recursos de la Policía Internacional, ¿verdad? Entonces imagínate para que este caso haya llegado a la Interpol y que la Interpol haya sido quien haya detenido a los probables, Claro. hasta hoy probables responsables, y quienes finalmente causaron que todas pudiéramos regresar a nuestra casa. Y yo me imagino lo que tú dices, amiga, porque pues si hoy mismo, ¿no? O sea, esto que estamos viviendo y eso que ya pasaron 25 años lo tuviéramos que vivir solas, o sea, qué cosa más horrenda. Yo creo Horrible. que no alcanzamos ni a No, dimensionar lo que no, viviste en ese momento. no, fue una cosa espantosa. Yo siempre lo he dicho, si a mí me hubiera pasado esto en estas épocas, en esta era nueva digital de redes sociales, de que la gente está más despierta, más informada, más coherente, más abierta a estos temas, la historia hubiera sido otra. Y probablemente, no lo sé, ellos no hubieran salido de la cárcel. Puede ser, No lo pero sé. ojalá, Al pero menos, también, si te das cuenta hoy en día, a pesar de que estamos tantísimas unidas, a pesar de que hay tanta gente buena, tanta gente sensible, hay un sector que todavía no quiere entender, otro sector que le vale y otro que se quedó así con las cositas ahí que están volando del discurso que han dado los probables responsables. claro, Y de todos modos ha sido muy duro, o sea, no me puedo imaginar en esa época, ¿verdad? fue muy duro. Y Giancarlo, ¿tú recuerdas cuando nos busca Univisión? Dice que para hacer una película de mi libro y querían comprar los derechos porque el acercamiento fue a través de Grijalbo. ¿Recuerdas eso? Sí, sí. Hoy no hubiera sucedido eso porque hoy día los contratos, bueno, son mucho más integrales, ¿no? Incluyen todos los medios. Pero en ese momento, nuestra editorial solamente tenía los contratos del libro. Y lo que hace Univision se acerca con nosotros a través de un representante y nos señala que está interesado en comprar el libro, los derechos del libro, para producir una serie. No Una sabemos si película era, ¿no? Era una una película. película. Ujú. Y sí, no había serie en esa época, yo creo. Y, y bueno, y hablando con ellos, se llega a un acuerdo. Ya no recuerdo si al final el contrato lo participa Grijalbo, pero creo que no. Sí, ¿Sí? sí participó Grijalbo. Recuerdo porque Se ustedes quedaba, son los se se quedaba con un quedaron poco. con un 20% de lo que me Sí, pagaron, que lo sí. voy a decir porque no tengo ningún tema al respecto y ahí está y creo que es importante mencionarlo, te voy a decir por qué.
porque al paso de los años nos enteramos que ese contrato que se hizo no fue para hacer ninguna película. Se nos pagaron $60,000, de los cuales yo me quedé con 40 y 20 se quedó Grijalvo, me acuerdo perfecto, porque con ese dinero me fui a vivir a Los Ángeles y ahí empecé a trabajar como cantante, etcétera, etcétera. Entonces, lo recuerdo perfectamente bien. Y hoy sabemos que evidentemente ese contrato no era para hacer ninguna película, era para silenciar la historia. O sea, compraron la historia para Por 10 poder, años. por 10 años para poder bloquearla, digamos. Exactamente. Wow. Y obviamente, Giancarlo, tampoco a ustedes como editorial les pasó por aquí la posibilidad de que lo estaban haciendo para silenciarnos, ¿no? No, normalmente hay gente que después de muchos años hemos aprendido que hay mucha gente que hace eso, ¿no? Que hay gente que compra contenidos para no publicarlos, ¿no? Es mejor negocio no publicarlos que publicarlos. Fíjate. En ese momento no lo sabíamos, ahora que tú me recuerdas el tema del contrato, creo que fue así. Sí. Y también hoy día uno va aprendiendo todas estas cosas, ¿no? Hoy en los contratos se coloca una cláusula que uno vende los derechos y que después de 2 años de que no se publica se pierden los derechos. Hoy día van saliendo cláusulas justamente para poder evitar que pasen este tipo de cosas, ¿no? Qué tremendo. Para los mismos autores de libros, ¿no? Porque he sabido de casos que hay gente que compra a algunos autores y no los puede publicar por la razón que sea, ¿no? Sobre todo en el ámbito político, ¿no? Tú compras un libro para no publicarlo, ¿no? Bueno, pues el autor tiene una herramienta que es decir, bueno, pues si el libro no se publica en 24 meses, pues los derechos me regresan a mí y vuelvo a intentar publicarlo con otra editorial. Todo eso ha salido a la luz y ha salido como una práctica habitual, justamente por lo mismo. Lo que yo te comentaba al principio, hoy una editorial, cuando compra los derechos de un libro, compra todos los derechos del contenido y para todas las plataformas, para radio, para televisión, para telenovela, para serie, para todo. Porque lo que se hacía anteriormente es que el autor publicaba un libro y después vendía los derechos y al final se generaba una situación muy compleja para la editorial, que era la que realmente había hecho el esfuerzo en publicar el libro. Entonces, bueno, hoy día muchas películas se están desarrollando a partir de libros. Sí, claro. Y las editoriales están tomando hoy día esas precauciones. Claro. Pero bueno, en este caso hablamos hace 26, 27 años atrás, no existían. Y bueno, lo Univisión no es más que el reflejo de las muchas cosas que se hicieron por tapar el libro. No es solamente esta, ¿no? Y que además siguen ocurriendo, Giancarlo, porque obviamente bloquean esta película de Aline, les compran los derechos para que no pueda salir, ¿no? O sea, imagínense nada más esto, pero se sigue repitiendo una y otra vez en muchas cosas que hemos, y que pues muchas otras de las sobrevivientes del caso pues han manifestado. Hoy mismo también estamos viviendo algo que fíjate que es muy curioso, es que obviamente sin querer, sin saber, pero mi libro también se publicó por Grijalvo. Ahora Grijalvo es parte de Penguin Random House, pero curiosamente las tres estamos en Penguin, en Grijalvo, ¿no? Es una cosa muy interesante que se dio. Sí, o sea, ¿por qué no fue otra Sí, editorial? porque no fue otra, o sea, hay muchas, ¿no? Porque es la mejor. Porque Sí, es la es la mejor. mejor, sin Oye, duda. pero Penguin tiene muchas editoriales, ¿no? Entonces, Así pero es. yo voy justamente, o sea, Esa. porque además Penguin tiene diferentes grupos de cada, digamos, editorial que tiene, pero yo, digamos, a la única gente que conozco es a la de Grijalvo, ¿no? Es una cosa que, bueno, puede ser un detalle X, pero la verdad se me hace curioso, porque yo no sabía que el libro de Karina se había editado en Grijalvo. La verdad es que cuando nosotras regresamos, declaramos, hicimos pues nuestras declaraciones, nuestras denuncias, todo lo que hicimos y nos desaparecimos. Yo el libro de Karina nunca, o sea, nunca tuve ni la capacidad de, vamos, no, nunca lo vi, De leer. nunca lo leí nada, ¿no? Pero bueno, hasta el momento, imagínate, Giancarlo, que
no sabes todas las cosas que hacen por seguirnos parando. Esto son los mismos patrones de hace años, se siguen repitiendo. Ahorita ya es la segunda vez que, por ejemplo, en mi caso, Gloria demandó a Penguin Random House para evitar que saliera a la venta el libro. Imagínate que es esa locura. Y ahora me está pidiendo el 40% de las regalías de mi libro. Entonces dices, son unas cosas muy, muy tremendas que no tienen otro fin más que desgastarnos, callarnos, bloquearnos, reventarnos, ¿no? ¿Tú como editor en algún momento llegaste a tener alguna demanda de parte de alguien que fuera involucrado en la historia de algún libro que publicaste, así como lo que te está contando Carla? No, nunca, y la verdad que soy afortunado de que eso no haya pasado. Para nosotros era un problema eh, tener alguna demanda en ese momento. Nosotros formábamos parte de un grupo que era Grijalbo Mondadori. Mondadori era el dueño del porcentaje mayoritario de la empresa y Mondadori era parte del grupo de Silvio Berlusconi, que era presidente de Italia, ¿no? Primer ministro. Por lo tanto, una de las, no sé, de las indicaciones más claras que recibíamos era que nuestra empresa tenía que actuar siempre de una manera transparente en todos los sentidos, iniciando por el pago de impuestos, pago de los servicios de los empleados, en fin, todo tenía que ser perfecto. Y por otro lado, evitar al máximo cualquier tipo de demanda que pudiera poner en riesgo la imagen de la empresa y por lo tanto la imagen de quien era su propietario. Claro. Nosotros nunca tuvimos un problema con el libro de Aline. Legal. Siempre actuábamos muy de frente, muy abiertamente, sin miedos, con un aparato de abogados bastante bien capacitados. Costaban mucho dinero también y la empresa lo tenía constantemente disponible. Y eso nos ayudaba mucho también a evitar que la gente se atreviera a meterse con la editorial. O sea, también la gente sabía que nosotros actuábamos rápido y de acuerdo a la ley. Pero todo esto que comenta Carla tiene que ver hoy día con la impunidad que vivió México y que sigue viviendo probablemente en un porcentaje menor, a lo mejor hoy. Pero todas estas cosas probablemente se sabían, estaban absolutamente ocultadas. Y la gente no quería que se supieran, y cuando se empiezan a saber, empiezan a tratar de taparlas, ¿no? Y quieren comprar la edición completa del libro, pensando que no se van a hacer más, quieren bloquear al editor para que no lo pueda sacar a la venta. Pues eso es imposible. La libertad de expresión es real. Un juzgado hoy día, si le manda una indicación a una editorial que no publique un libro, mañana salen todos los periódicos en primera plana porque eso es absolutamente absurdo. Y ahora que se quieran quedar con el porcentaje de tus regalías, bueno, pero peor aún, lo que llama la atención es que les den cabida a este tipo de demanda cuando hay una palabra que es básica en la justicia, se llama no al lugar. Claro. Eso se acaba con una frase, no al lugar. No tiene argumento suficiente como para poderse presentar. Pero como todo se acepta y después se analiza y se pierde tiempo para ver si vale la pena o no vale la pena, pues vamos a seguir ocupando noticias y espacios con este tipo de situaciones que no deberían ser ni discutidas. Ni se puede pedir a la editorial que evite la circulación de un libro, como tampoco se le puede pedir a un autor un porcentaje de la regalía por nombrar al personaje. O sea, absurdo. Son puras locuras, Giancarlo. Pero una pregunta, ¿tú conociste a alguno de ellos? Por ejemplo, en algún momento se te acercó, no sé, Sergio, por decir. Sí, hablé con Sergio cuando estaba en la cárcel de Brasil y me junté con Gloria. Cuéntanos, sí, queremos saberlo todo. A ver, cuéntanos, por ejemplo, primero con Sergio, ¿cómo dices que te habló de la cárcel de Brasil? Sí. ¿Él fue el primero que se acercó o Gloria? No, perdón. Él. Okay. Sí, me acuerdo, no tengo todos los detalles, pero me acuerdo que una de las cosas que nosotros siempre decimos y creemos en eso es que nosotros somos una editorial y que igual como le ofrecimos la oportunidad a Lin,
se la podríamos ofrecer a Gloria Trevi y que ella dijera efectivamente pues, cuál es su postura. Nosotros lo dijimos. Yo publiqué el libro La jefa de Marta Sagún y me junté con ella y le dije, mire, aquí está el libro que vamos a publicar, pero quiero que sepa que la editorial también puede publicar su libro para que me diga si esto es verdad o no es verdad o qué es lo que usted tiene que decir. Y eso también lo hicimos con este caso. En algún momento yo lo comenté en alguna entrevista. Nosotros estamos dispuestos, que si esto no es verdad o que se sienten agraviados, pues abrir las puertas de la editorial para publicar un libro en respuesta al libro de alguien o en respuesta al libro de Karina. Nosotros no teníamos por qué decir que no. Y en un momento recibí una llamada de Sergio, directamente de Brasil, muy cariñoso, muy atento, como que nos conociéramos toda la vida. Y me decía que qué es lo que podíamos hacer. Y yo le dije, bueno, lo único que sabemos hacer nosotros son libros. Entonces, empecé a hacer un calendario. Le dije, no publicamos calendario. ¿Te dijo que sí un calendario? Claro. Bueno, Dios mío. lo que pasa es que también en estos momentos, cuando uno publica un libro como alguien, también se ve la capacidad que tiene una empresa grande, la capacidad de distribución en diferentes países, la capacidad de distribución a nivel nacional en todos los puntos de venta, con vendedores exclusivos en todo el país, en fin. Aline, yo no recuerdo, no sé si estoy equivocado, pero creo que fuiste a Chile a presentar el libro también, ¿no? Sí. Entonces, sí, eso te lo da una editorial de estas características, ¿no? Y seguramente, pues eso también le llama la atención a un posible escritor de trabajar en una editorial con estas características, ¿no? Y yo creo que eso fue también lo que le llamó la atención y tratar de publicar con nosotros. Hablamos mucho rato, quedó de mandarme una propuesta, pero no me la mandó, pero nosotros estábamos dispuestos a recibirla y analizarla y estudiarla y leerla, pero no llegó. Pero él parecía entonces un tipazo, ¿no? Ahí todo buena onda, según él. Un gran vendedor. Joder, qué asco. Claro, un gran vendedor. Oye, ¿y luego cómo apareció Gloria? ¿Te buscó? Nosotros nunca los buscamos a ellos porque no sabíamos cómo contactarlos, ¿no? Esa es la verdad, pero bueno, nunca me nació buscarla. En algún momento me contactaron y me junté con ellos en el Hotel W Marriott en Polanco. Una reunión. Esto antes de que obviamente ellos fueran encarcelados, ¿no? O después. No, yo creo que antes. Fue en el 99 seguramente, mismo 98, 99 probablemente, porque ellos los detienen en el 2000. Ah, ya, Sí. sí, tienes razón, debió haber sido en esa época, claro. Sí. Me acuerdo que me junté con ella ahí, nos dijeron que nos dirigiéramos a Polanco, que nos iban a dar la dirección y todo. Nos dirigimos a Polanco a la 1 de la tarde, lógicamente yo con el director editorial. Nos acercamos allá y nos dieron un número de habitación del Hotel W Marriott. Subimos ahí y ahí habían 5 personas, creo yo, un hombre y 4 mujeres. Y el hombre se presentó como el abogado de Gloria y ahí estuvimos hablando bastante un poco de lo que podíamos hacer, el libro que se pudiera publicar. Ella varias veces me preguntó, ¿por qué me haces esto? Y yo le decía, no sé qué te estoy haciendo, porque la verdad que no entiendo, ¿no? Todo el daño que me estás haciendo. Y yo le decía que yo no veo que nosotros estemos haciendo nada. Nosotros al publicar el libro no somos los actores de esta novela. Nosotros solamente somos un medio de comunicación. Entonces, ella como que en ese momento cree o pensaba que los medios de comunicación están o a favor o en contra. Y a mí me parece que no es así. Un medio de comunicación tiene que entregar toda la información y la que tiene que estar a favor o en contra es el público, no el medio de comunicación. Pero como tenemos la costumbre que aquí hay un abanderamiento, un canal se pone con uno, otro canal se pone con otro, al final tú estás a favor y tú estás en contra. Oye, Giancarlo, ¿y qué quería ella? ¿Ella quería hacer un libro o por qué te buscó? No, quería hacer un libro. No quería conocer principalmente, yo creo. Y quería hacer un libro. Pero debe haber sido justamente en esa fecha porque posterior a eso
perdemos contacto totalmente, ¿no? Y yo creo que Pero dices que hablaron mucho tiempo, o sea, no sé, ¿Qué te era decía? una conversación amplia de qué, o recuerdas algo, ¿no? Porque para haber hablado mucho tiempo, pues, como de qué podría haber sido, cómo la veías a ella, o sea, ella se veía, aparte de enojada por lo que le hiciste. eh, se veía guapa, se veía muy peinada, muy arreglada. Eh, hablamos de todo, o sea, de hecho cuando llegué me preguntó de qué signo era, cuándo había nacido y todo eso. Y para una coincidencia tremenda, pues somos del mismo signo, ¿no? Entonces me dice, ahora me explico por qué. Y yo, la verdad que todas esas cosas, eh, me reía un poco con ella, ¿no? Me reía un Hasta poco. coqueteando un poco contigo, ¿no? Alguna vez me hiciste el comentario A lo como, mejor yo con ella, ¿no? No, no, ella contigo, ella contigo. no, era una Sí, conversación muy light, conversando un poco de todo, un poco cómo yo veía la situación, cómo ella veía lo que estaba pasando. Ella se sentía muy atacada, pensaba que la editorial también participaba un poco de este ataque. Y yo le decía, pero a ver, no entiendo cuál es tu molestia o por qué lo es. Si estuviera molesta conmigo, ¿por qué nos juntamos? ¿No? ujú, No había mucha razón, ¿no? No, y además cuando claramente Aline nunca realmente atacó a Gloria, sino justamente trató de mostrar correcto. una oportunidad a Gloria para salir de ahí y a Mari, por supuesto, que ellas no quisieron tomar, pero Aline, pues si hubiera realmente habido una sensación de parte de Gloria y de Mari de yo no quiero esto, no me gusta esto, no estoy contenta con esto, hubieran dicho gracias Aline, en lugar de decir te odio Aline, ¿verdad? Como todos sabemos. Sí. Mira, lo que pasa, tengo la sensación de que ella también quería medirnos a nosotros. O sea, nos Claro. quería conocer, queríamos saber si se enfrentaba a nosotros, qué es lo que podía encontrarse, ¿no? Y yo fui muy claro con ella. Le dije, a ver, nosotros firmamos contratos de este tipo y si tú firmas con nosotros vas a firmar uno igual. Eh, nosotros somos un medio de comunicación. Todo eso se lo expliqué. Todo eso se lo expliqué. Eh, pasa que la gente no aprende, pero esto que está haciendo ahora que tú acabas de comentar con tu libro es porque seguramente no ha tenido oportunidad de juntarse con el director de Grijalbo y que el director de Grijalbo le diga, mira, nosotros hacemos esto y mañana tenemos abierta la puerta para que tú respondas en otro libro. Bueno, lo Cuando, que pasa es que ella ya hizo dos, ¿no? Lo que pasa es que hizo unas cosas horrendas que le salieron muy mal, entonces, bueno, y de hecho tú dijiste hace rato algo muy importante, Giancarlo, los autores somos responsables de lo que decimos. Yo me hago 100% responsable de lo que puse en mi libro de la investigación periodística del análisis jurídico que hice en mi libro. Aline se hace 100% responsable de su libro, Karina se hace 100% responsable de su libro, mi hermana Carola, que también sacó un libro, se hace responsable 100% porque, de hecho, eso dice el contrato. El autor es responsable de lo que dice. Y así es, entonces Gloria saca dos libros diciendo unas cosas horrendas y ahora dice que no, que ella no los escribió. Fíjate tú nada más, cuando todos firmamos un contrato que dice tú eres el responsable de lo que estás diciendo. O sea, entonces no, es como si al rato salgo yo como, ay, yo no quise, a mí el libro me lo hizo mi tía y mi vecina y yo no Sí, sabía, pues, ¿qué es eso, no? ahora si tú firmaste el contrato eres tú la responsable, ¿eh? Así que Claro, por lo mismo este argumento que ocupa ella, si sale ella como autora y ella firmó el contrato, es claro, la responsable del contenido. por Y eso supuesto. debería saberlo, ¿no? Pero son todo este tipo de cosas que rayan en el absurdo, que rayan en Que el absurdo y lo que rayan en hacen el es que absurdo. se dilaten las cosas, salga información incorrecta en los medios, medios que le den difusión a este tipo de información porque hay otros intereses detrás, pero la verdad Claro, que la gente tiene que ser consciente y qué bueno que se hagan este tipo de programas para que la gente entienda claro. lo que se escribe en los libros es responsabilidad de los autores. claro, Es, voy a decir, imposible, se han conocido algún pequeño caso, pero es imposible que se pueda detener la circulación de un libro. Es prácticamente imposible que te quiten los derechos de autor si tú no estás incurriendo en ningún delito. Eh, ¿Por qué? Porque, claro, si tú plagias un libro, sí,
vas a tener Claro, eso sí. Pero si tú has escrito un libro y por haber ocupado el nombre de una persona te piden un porcentaje, la regalía es completamente absurdo. Claro, La podrías nombrar en todas las líneas si quieres y no claro, pasa nada. claro. Y así todo, pero a los medios y la gente desinformada le da espacio a este tipo de cosas cuando no es más que una pérdida de tiempo. Y eso es lo Claro, que habría que enseñar a la gente, no pierda tiempo en ese tipo de cosas. claro. Fíjate que hay una serie ahorita en Netflix que les recomiendo que tiene mucho que ver con esto del editorial, que los invito a que la vean. Es de una chica que se llama Belle Gibson, es una australiana que se hizo pasar por que tenía un cáncer terminal en el cerebro y ella escribe un libro con recetas saludables porque ella dice que se cura, o sea, ella estaba fingiendo su enfermedad y diciendo que se estaba curando con las recetas que estaba publicando y con pura medicina natural y con alimentos orgánicos, etcétera. La firma Penguin le hace una super contratación porque pues la chava empieza a crecer mediáticamente muy fuerte por su historia de vida que era mentira. La firma Apple para poner su app, ella crea su propia app. O sea, una chava realmente, o sea, Visionaria, mentirosa patológica, pero visionaria y muy inteligente, pero hizo las cosas muy mal, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que cuando se empieza a descubrir la verdad de sus mentiras, pues se le caen evidentemente todos los contratos y le hablan de Penguin y le dicen, nada más te hablamos para decirte que tu contrato se termina, que tus libros se van a ir a la bodega y van a ser incendiados, o sea, claro. van a desaparecer y le bajan la aplicación de Apple, todo porque pues evidentemente pues todo era una mentira. Entonces ahí es a lo que va de la mano con que el autor se tiene que hacer responsable. O sea, Penguin que iba a pensar que esta chica era una mentirosa, patológica y que no puedes jugar con una enfermedad así, Qué ¿no? desvergüenza. Y se la recomiendo, se llama Vinagre de Manzana en Netflix. Oye, Está porque muy buena. como dice Giancarlo, la editorial siempre obra de buena fe, su labor es, pues este derecho a la información que tenemos, en este caso los mexicanos, por ejemplo, decir, oye, yo quiero saber esta información, tengo derecho a obtener esta información. Las editoriales son un medio, pero el autor es quien se hace responsable de sus dichos, ¿no? Claro. Oye, Giancarlo, bueno, no sé si querías decir algo más antes de hacerte la siguiente pregunta, creo que te interrumpí. No, dime. No, es que aparte de todo esto, no sé si nos falte algo, pero es que hay una historia ahí muy divertida también, muy bonita, porque tú fuiste algo que se me hace tremendo. Es que tú fuiste como no sé, como quien trajo a Paulo Coelho a México y te tocó como vivir. Para los Ay, que no sepan, es el autor del Alquimista y otros tantos libros maravillosos, pues un ícono, ¿no? Y a ti te tocó toda esa experiencia maravillosa. Cuéntanos un poquito de eso. Pues sí, son de las cosas lindas que tiene el mundo editorial de conocer diferentes tipos de personas constantemente, ¿no? Cada libro hay un ser humano detrás y para el autor es prácticamente un hijo, ¿no? Entonces, en la medida que tú trates correctamente a este hijo que viene en camino, se van generando relaciones de amistad, relaciones de compañerismo. Y me tocó con Pablo, ¿no? Porque Pablo, les contaba, Pablo es el único autor que tiene una sola agente literaria. La gran mayoría de los autores, desde García Márquez, Mario Vargas Llosa, en fin, trabajan con una agente literaria, pero esa agente literaria maneja muchos autores. En el caso de ellos, incluso es Carmen Balcet, la agente literaria que está en Barcelona, pero en el caso de Pablo Coelho no. Pablo Coelho tiene una agencia literaria propia que solamente se encarga de él. Mónica Antunes se llama la agente literaria de Pablo, y Mónica visitó México hace ya 25 años, 30 años yo creo, yo estaba recién llegado, y Pablo era un autor que potencialmente pintaba muy bien, pero lamentablemente en México no había despegado correctamente, ¿no?
Y nosotros con todo este ímpetu y con todas estas ganas de que teníamos de hacer cosas nuevas, era publicado por otra editorial, con poco éxito en México, y me ofrece que Pablo se cambie a trabajar con nosotros, ¿no? Pero yo ya tenía conocimiento de que Pablo en Brasil era importante, en España ya empezaba a ser importante, y el hecho de publicarlo en México me podía costar una cantidad importante de dinero, ¿no? La contratación. Y hablé con Mónica y le dije, mira, a mí me interesa, pero me interesa trabajar a largo plazo, me interesa un proyecto que para ustedes sea interesante y para mí también, como empresa, y que lo veamos juntos a 10 años. Y si ustedes están dispuestos a eso, pues nosotros sí le apostamos. Pero no puedo pagar grandes cantidades por un autor que no le ha ido bien, pensando que nosotros lo vamos a hacer mejor. Vamos a pagar lo que realmente vale, pero lo que sí me comprometo es apostar una cantidad importante en marketing, en punto de venta, en diseño de portada, en fin, de hacer algo realmente bien hecho. Y finalmente me contestó que sí. Compramos el libro de Pablo, yo creo que por unas 20 veces menos de lo que valía. Y publicamos El Alquimista, como publicamos una novedad de Pablo. Y finalmente Pablo se pasó a ser un autor que vendía 10.000 ejemplares a un autor que vendía 400.000 ejemplares al año. No solamente aquí, en fin, en el resto de los países fue un éxito. Y tuve la fortuna, aparte de eso, de hacerme amigo de él, de encontrármelo en varias ferias, y posteriormente me hizo el favor de venir a México en 2 oportunidades. La verdad que es un personaje maravilloso, un ser de luz, un ser súper liviano, súper ligero, buena onda, bueno para cantar. Nos juntamos una vez, una cantante brasilera que vive en México, voy a decir su nombre, que es Denise Calaf, nos invitó a su casa. Pablo agarró la guitarra y se puso a cantar. El embajador de Brasil en esa época nos invitó a su casa a una cena maravillosa, tenía un piano. Pablo se sentó en el piano y se puso a cantar con el embajador. Y eran así las reuniones que teníamos en el día a día, entonces era muy, muy, muy agradable. Oye, Giancarlo, recuerdo el día que me dijiste que venía Pablo Coelho a México y que si quería ir a conocerlo. Y pues yo enloquecí porque la verdad ya había leído 2 libros de él que me encantaban. Uno era El Alquimista, que es uno de mis libros favoritos en la vida, y el otro obviamente de él, que se llama Brida. Y este libro, Brida, es de una niña, de una jovencita, no una niña, es una jovencita que tiene un don especial, que ella es como muy sensible y muy perceptiva y lee el tarot y es como una brujita, ¿no? Y a mí me encantó ese libro porque me sentí muy identificada. Entonces me lleva Giancarlo al Sanborns, a una firma de autógrafo, no firma de autógrafo, firma de libros con Paulo Coelho. Y las colas eran interminables, ¿no? Entonces yo dije, en la torre, lo vamos a ver, o sea, me voy a acercar a él hasta que acabe esta firma de libros que, ¿recuerdas que daba la vuelta al Sanborns? Una cosa así, Una locura. fue una locura, ¿no? De gente. Y finalmente llegó la noche. Me acuerdo que me presenta Giancarlo con Paulo Coelho y le digo a Paulo Coelho, hola, mucho gusto, Brida. Y me presenté como Brida, no como Aline. Y entonces él se me quedó viendo, llamé su atención inmediatamente porque fue como, ¿cómo? Y después de ese momento, que además me firmó mis 2 libros, y recuerdo perfecto que uno... ¿Todavía los tienes? Sí, claro. Y me puso en uno de ellos, Aline, el amor es el camino, y en el del alquimista, y en el de Brida me puso, Aline, sigue tu don. Wow. Y nos fuimos a cenar con él y con Giancarlo y con mi mamá y con la editora, que por cierto estaba enojadísima porque Paulo Coelho estaba divertidísimo con nosotros, cantando, tomando. Estábamos en el Cambalache, que es un restaurante de carnes aquí en la Ciudad de México. Y él se levantaba de la mesa y se ponía a cantar, y él estaba pasando la sensacional, y me acuerdo que la manager, la editora, estaba enojadísima, pero fue una gran noche y fue una gran experiencia, porque pues hoy sabemos que Paulo Coelho es uno de los autores más reconocidos a nivel mundial y que ha escrito cosas maravillosas, y bueno,
alguna vez me mandó hasta un mail invitándome a Brasil. Ay, Sí, y no. no Yo, fue- ¿sabes qué? No, me dio Sí, porque cosita. es mucho más, a ver, Mucho más. O mucho sea, yo tenía 21 y él tenía 50. Ay, no, 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 Sí, no. bueno, Pablo en general es un hombre alegre y eso es lo Sí, que más... Y aparte muy entregado a su profesión de escritor. Él era, en su época, era rockero y por lo tanto vivió toda esa etapa del rock de los años 60. eh, y, y tiene esta faceta que le gusta la música, le gusta cantar, le gusta participar. Claro, cometimos muchos errores cuando lo trajimos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, lo llevamos a la Feria del Libro de Guadalajara y empezó a filmar a las 5 de la tarde en el stand de Grijalbo de la feria. Y lo que es más increíble es que a las 12 del día ya había gente en la fila. ¡Guau! sí, Entonces decíamos, claro. oiga, ¿y usted? No, es que yo estoy formándome para la firma de Pablo Coelho. Pues es a las 5. Claro. Que No, sí, pero yo no voy a perder. Y nos empezamos a dar cuenta y la habíamos jodido, porque Pablo llegó a las 5, la feria cerró a las 9 de la noche. no alcanzaron. No, era las 11 de la noche y la gente seguía filmando, Pablo seguía filmando. Dios mío. Ya no Sí. quedaba nadie en la feria, todos están cerrados y nosotros, Y él seguía firmando. él seguía filmando y decía, no voy a parar hasta que no firmemos el último libro. Oye, Giancarlo, qué carrera más exitosa la tuya, la verdad, qué satisfacción, a ver, porque traer a un personaje así, vamos, eso es un garbanzo de al libre, o sea, el que sea tu privilegio el poder contar esa historia, me parece algo que te debe de llenar de un orgullo tremendo, ¿no? Porque además, lo que nos decías al principio y que tuve la oportunidad de platicar un poquito más contigo de eso, publicaste un montón de libros realmente relevantes. Exacto. Sí, sí, bueno, la verdad que me tocó una época de gloria en México, ¿no? La época en que se comenzaba a hablar un poco más de todo y todo con bastante precaución. Bueno, pues nosotros sacábamos libros que rompían con todo ese esquema y generaban un impacto muy importante. Bueno, los libros de Rafael Loret de Mola, los libros de Manu Gutiérrez, yo publiqué el libro de Mario Rimacier, publiqué el libro de la jefa de Walmart, en fin, publicamos Rafael mucho. Loret de Mola sería el abuelo de Carlos Loret de Mola, ¿no? El papá de Carlos. Papá. Ah, ¿es el papá? Papá. El papá de Carlos, el abuelo de Carlos se llamaba Ok. Carlos también, que Ah, fue gobernador de Yucatán, que murió en un accidente o asesinato en la carretera Puerto Vallarta. Entonces, bueno, ahí toda una situación que nosotros publicamos muchos libros de ese tipo, vivimos situaciones muy apremiantes con respecto a lo que publicábamos, pero siempre teníamos este argumento y nunca fuimos demandados, nunca nos tuvimos ningún riesgo de ninguna demanda, ¿no? Sé que después la gente tuvo demandas con Grijalbo, con Random House y con Penguin. Como tú me cuentas ahora que hay una ahí, pero en esa época nosotros no teníamos ese riesgo, o si lo teníamos, yo diría, bastante controlado. Estábamos muy cerca de los autores y también muy cerca del mercado. O sea, en este caso nos acercábamos, buscábamos las mejores representaciones para tener de alguna manera un equipo de trabajo sólido, como eran los abogados. Teníamos un abogado que para mí es el mejor abogado de México, voy a decir su nombre porque creo que también vale la pena hacerle publicidades, es José Luis Caballero, que es un gran amigo, pero aparte es el mejor abogado que hay en derechos de autor. Entonces, siempre un autor se podía sentir afectado, que no me vendieron o que no me pagaron, y nosotros éramos, no sé, como el agua de aquí, el agua cristalina del mar de acá. O sea, cero error, no nos podemos equivocar, pero cero manejo de una cuenta de un derecho de autor, cero manejo del pago de la regalía, cero. Entonces, cuando de repente teníamos un autor inconforme que nos mandaba una carta, pues nosotros decíamos, mira, no te preocupes, te vamos a contestar y se van a poner en contacto inmediatamente. Y hablaba José Luis con ellos y les decía, mira, la situación es esta, estoy trabajando con la mejor editorial del mercado, la única editorial. ¿Tienes duda? Cuando quieran nos juntamos a tomar un café y lo resolvemos. Y así, como hemos tenido 10,
20 años que estuve ahí y nunca tuvimos una demanda en autor. Ah, Giancarlo, pues muchísimas gracias por esta plática. Estuvo fabulosa, deliciosa. Cuántos recuerdos, cuántas anécdotas. Nos gustaría hacer un programa de cada libro que publicaste, porque sin todos son lugar a dudas. tremendos, caray. Mucho Qué gusto. Muchas bárbaro. historias que contar. Gracias de verdad por... A mí ahí está Lucha. Saluda a Lucha. Ah, A Lucha, por cierto, fue a que le cortaran el pelo, Ay. fue a que la bañaran, anda más guapa que nunca. Ay, sí, por favor. ahí tengo que ir yo, ahí tengo que ir yo. Tienes que ir tú. Ah, Giancarlo, y antes de despedirnos, nada más le quiero decir rápido a la gente que hace poquito se me acercó una editorial mexicana que está con ganas y dispuesta a editar nuevamente mi libro, porque creo que te conté, Giancarlo, que me lo bajaron de Amazon 2 veces, curiosamente, de la nada, pero muy pronto va a estar nuevamente en librerías y también a la venta para que sea enviado internacionalmente y también digital. Entonces, nada más le quería contar esto a la gente porque me preguntan mucho y me lo siguen pidiendo mucho este libro que sin duda vale la pena que lo lean. No, y además es una maravilla porque yo creo que quien lo lea hoy por primera vez o quien lo vuelva a leer si lo compró y luego lo perdió después de 25 años o lo que sea, más 27, hoy poderlo leer desde los ojos, la mirada, la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género, de víctima, de todo eso, creo que va a ser una joya. Entonces, sí tienes que hacerlo porque muchísima gente lo quiere. Ya lo vamos a hacer, por eso lo quiso anunciar Qué de padre. una vez. Qué Buena padre. noticia, muy buena noticia, mucha suerte. Muchas gracias, Oye, Giancarlo. Giancarlo, qué placer, la verdad, poder platicar contigo, escuchar todas las historias y pues que nos hayas brindado este tiempo, la verdad que te lo agradecemos muchísimo y además, pues no siempre se tiene una conversación con alguien que ha tenido tanta visión y tanta experiencia en este medio, entonces te lo agradecemos. Muchas gracias y aquí estamos, cuando quieran. Gracias, Giancarlo. Gracias, Y gracias a Giancarlo. toda la gente que se conectó el día de hoy con nosotros. Les mandamos un fuerte beso y nos vemos en otro episodio más, Carlita. Alíneate y abre tus alas. Hasta la próxima. Chao, chao, suerte. Gracias.